Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de arquitectura y les vamos a hablar sobre un tema histórico que fue la Revolución Neolítica. Mis compañeros Ganó como dragón. Remy Martínez y su servidora Elizabeth Vázquez. Este proyecto es parte de la serie de historia y es nuestro primer proyecto. Pues nos dice que el periodo histórico de esta revolución fue. Y esto fue entre el 10.000 antes de Cristo y el 3000 antes de Cristo, aunque su inicio y duración variaron significativamente según la región. La revolución hubo un cambio radical, ya que pasaron de ser nómadas y se viene el sedentarismo. Sí, este periodo se define como la transición de una economía depredadora de la caza y recolección y fue una productora. Los rasgos más significativos incluyeron el sedentarismo, el establecimiento de asentamientos permanentes, agricultura y ganadería y sobre innovación tecnológica. Pues este fue el uso de piedra pulimentada, la invención de la cerámica para almacenar excedentes. Y de aquí se distribuyeron a diferentes partes del mundo. Aquí hubo gente que migró hacia el lado de Europa, rumbo a la península ibérica, y por a través más bien alrededor de los ríos, cerca de los ríos. Hubo gente que migró hacia Egipto, hacia el Sahara, en esa zona que era muy fértil, desarrollaron culturas en este periodo. Y este cambio o este movimiento, esta facilidad de ahora sembrar su propia comida, fue lo que hizo que ellos aprendieran. No fue un cambio inmediato. La historia nos dice que pasaron alrededor de 4.000 años para que ellos aprendieran a dominar la técnica de sembradío, la agricultura y también la ganadería. Primero empezaban domesticando los animales que se acercaban a los ríos y ya poco a poco se fueron un poquito más hacia otras especies. De ovejas, cerdos, cabras y vacas. Otra característica fue que mejoraron el uso de sus herramientas. Hechas de piedra, ahora ya eran un poco más afinados, por lo cual ellos podían más mejorar su trabajo en los bosques, que era donde sacaban la madera para construir sus nuevas viviendas. Que ahora también sobre los materiales predominantes, pues este fue la elección de materiales que dependía de la geografía. Los más comunes fueron piedra, barro de adobe, madera y cerámica. la función social cambió ahora formando familias, formando ya también posiciones de trabajo. Cada persona puede tener una función dentro de la población. A cada uno se le daba una función, incluyendo niños y personas. También los límites territoriales fue otro punto que se marcó, que fue una función en aquel entonces. Ahora ya se utilizaban los megalitos, el cual vamos a hablar también, y estos los utilizaban como para delimitar su territorio. Este tema de los megalitos deriva del griego megas, grande, y litos, piedra. Estas estructuras se caracterizaban por el uso de bloques, pétreos sin labrar o mínimamente devastados, colocados en el uso de mortero o cemento. Y pues una de las formas principales es el medir, una piedra alargada. Esta es pintada verticalmente en el suelo y puede ser solitaria o se forma que era también los megalitos, pero después de que los enterraban, los tenían un techo, como las estructuras, una piedra, una viga, y encima lo utilizan con la piedra. Y esto lo utilizaron como tumba. Estos cambios, pues, estos megalitos vinieron a formar parte precisamente por el cambio de ideología. Ahora ya no nada más, ya no significaba la vida, sino que también la muerte ya le daban una representación, que era con estas estructuras. La investigación dice que los menhir era una piedra clavada en solitario y era lo que utilizaban para delimitar sus territorios. Los alineamientos, como el ejemplo fue el de Carnac en Francia, que eran una serie de diferentes menhires afilados, que en Francia tiene más de 2.000, casi 3.000 piedras en conjunto y recorre varios kilómetros. Un dolmen, que era lo que utilizaban para sepulcros. El dolmen tenía su complicado con la astrología y con los seres celestiales para ellos. Y los cromlech, que eran circulares y formaban parte de su observatorio. También una de las funciones que les daban era como
marcadores territoriales. Pues estos menires funcionaban como hitos visibles que reclamaban la propiedad de la comunidad sobre la zona de pastoreo y cultivo, o sea, lo usaban para marcar el territorio. En realidad no se tenía, no hay una investigación concluyente sobre por qué ponían estas piedras tan grandes, estas estructuras. Sin embargo, dan las teorías como por ejemplo que querían marcar el territorio, porque también podía ser utilizado como para sus ritos. Uno de los más famosos es Stonehenge en Inglaterra, piedras verticales con una o dos piedras horizontales sobre ellos. Y otro es el dolmen de Meina, que es ubicado en así es. Todas estas estructuras no aparecieron hasta el 4800, según la historia, antes de Cristo. Entonces no fue un cambio, no fue una implementación rápida, igual que la agricultura de la ganadería, fue una transición que ellos llevaron de acuerdo a sus necesidades, que hasta el día de hoy no sabe con exactitud qué fue lo que los motivó, qué fue lo que los volvió a ser agricultores y ganaderos. Una de las cosas. Sí, una teoría pues el cambio climático, porque la vegetación desperdició. Ya había trigo y había semada, pero ellos encontraron o descubrieron la manera de poder cultivarla ellos mismos. Y la otra fue que empezaron pues querían tener un lugar para habitar, porque estaban empezando pues a crecer. Sería como la sostenibilidad, porque debido a que ya eran asentamientos más grandes, por ejemplo, tenían que satisfacer toda la necesidad de alimentación para todos ellos. Es otra de las teorías que se dice que se volvieron sedentarios y dejaron de ser nómadas para poder cultivar en ciertas áreas pues, ricas en agua o en recursos, pero esos recursos, y a ellos les servían para poder llegar adelante. Bueno, como conclusión, tenemos una reflexión comparativa, empezando por el concepto de cómo hace 6.000 años, o más de 6.000 años, se inició lo que hoy en día sigue siendo la madre, o sigue siendo los principios de lo que es la arquitectura. Hablamos, por ejemplo, del trilítico. El concepto del trilítico básicamente sigue siendo los dos pilares verticales con uno horizontal encima de ellos. ¿Otro puede ser? También está la monumentalidad simbólica, que al igual pues que los megalitos, pues son los edificios institucionales o monumentos modernos, como el memorial del 11 museos nacionales. Estos pues utilizan materiales pesados y gran escala para transmitir permanencia, respeto y memoria colectiva. Así es, en este monumento que menciona nuestra compañera es el que representa el 11 de septiembre. El concepto es que, al igual que ellos hacían monumentos en honor a sus ancestros, pues se tomó básicamente el mismo principio para este monumento que representa a las personas fallecidas en ese evento. También algo que es sorprendente es cómo desde hace tantos miles de años el hombre tenía esa inquietud por hacer estructuras muy altas y tal vez en su anhelo por alcanzar el cielo, porque simplemente parar piedras tan grandes y el esfuerzo que conllevaba tantas personas tener que cargar con piedras que pesaban toneladas y que no tenían las herramientas, trasladarlas, bueno, primero extraerlas del suelo, moverlas, luego cavar y luego entre todos jalarlas para poder enderezarlas. Eso, aparte que, bueno, es parte de la transición del neolítico, de que cómo las comunidades empezaron a trabajar juntas, pero es esa ambición del hombre, bueno, yo creo que es lo que permanece ahora con las construcciones de los edificios, que siempre el más alto es como el récord Guinness, y creo que desde ahí viene esa ambición del hombre por algo permanente, como dicen en los monumentos, y también algo que sea muy alto. También se menciona sobre la orientación solar, que hoy lo llamamos arquitectura bioclimática, y pues este diseño aprovecha la luz del sol. Los constructores neolíticos ya lo hacían, orientando sus cámaras para que la luz entrara en momentos sagrados, recordándonos que la arquitectura es ante todo pues un diálogo entre la tierra y el cielo. Es correcto. Un ejemplo de este monumento sería Newbridge en Irlanda. Esta cámara
recibe la luz del sol durante 17 minutos en el hospicio de invierno y es el único momento en el que dentro de ella hay un rayo de luz, el resto del año está en oscuridad. Y pues queríamos cerrar este podcast con una pregunta para ustedes, viendo todas estas edificaciones desde hace más de 6,000 años, si el día de hoy nosotros pudiéramos construir o edificar algún monumento que tenga alguna representación y en 10,000 años más lo pudieran investigar, ¿qué mensaje dejaríamos en él? ¿No les parece? Sí. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias.